Padre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la gente que nos sintonice, ¿verdad? Le agradezco primero que nada, pues, el estar aquí, este, acompañarme. Y para mí es un honor, más que nada, entrevistarlo a usted, al Padre Rodrigo. Y pues vamos a continuar con esa continuación de ese video, de esa intro, creo que fue intro la vez pasada, de ese historial, de esos años de este sistema de evangelización que usted mencionó que eran ya 37 años. Am, vamos vamos a continuar con esa historia, pero recuerdo que usted, porque vi el video, recuerdo que usted mencionó también que teníamos una sorpresa. Cuéntenos acerca o díganos acerca de esa sorpresa. Ok, bueno, exactamente sorpresa, sorpresa no es, ¿verdad? Sino que me parecía que en esa parte donde estuvimos platicando la vez pasada, se ha estado hablando de los avances. Yo les decía que yo nunca había tenido la idea, yo, Jaime Molina, en mi cabeza, de que esto iba a trascender fronteras de donde yo estuviera trabajando, ¿verdad? Entonces, fue esa la razón por la que cuando ya trascendió y de alguna forma nos empezó a rebasar, ¿verdad? Las peticiones, el trabajo y por otra parte el no poder presentar una aprobación oficial de alguien de iglesia, entonces empezaba a causar revuelo en mi cabeza y tener limitaciones, ¿verdad? Pero algo que creo, ¿verdad? Que nunca se puede cuestionar, sobre todo en cuestión de evangelización, de trabajo pastoral, son los frutos que se dan, ¿verdad? Claro. Y que yo lo he tenido muy, muy presente, ¿verdad? Esto se me hace muy curioso, por ejemplo, porque existen muchos movimientos, sistemas y todo, ¿verdad? Y dentro del sistema cine, ¿verdad? Eh, que fue solamente una herramienta en ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo la catequesis que yo tuve, ¿verdad? Pero que yo tengo muy claro que desde un principio no era el sistema cine, sino fue otro sistema, ¿verdad? Porque Sí, no son los mismos métodos que se utilizan en todo. Herramientas sí, ¿verdad? Pero fueron herramientas que tú puedes conseguir en cualquier librería, en cualquier parte, ¿verdad? Y todo lo que tú consigues en un algo público es para precisamente utilizarlo, ¿verdad? claro. Pero en esos 37 años, con una visión diferente, porque las realidades son diferentes, ¿verdad? Yo desde un principio estuve completamente cierto y seguro que cine no iba a funcionar en Zaragoza. Funcionaría más esa evangelización que mencioné a Clarita, que Clarita nos llevó a Zaragoza, o yo fui, me evangelicé con ella y ella llegó y han salido otros equipos, o salieron otros equipos. Yo no sé ahorita cómo esté la evangelización en Juárez, ¿verdad? En Sí, aquel tiempo era muy fuerte, pero tampoco tenían vínculos, exactamente vínculos con cine, era algo que ellos corrían. Y a mí me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, en este proceso, cuando todos esos movimientos, sistemas, ¿verdad? Pues a veces no se cuestionan, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, me llama mucho la atención que alguien ha mencionado, ¿verdad? Que cierre es una secta. Y me parece muy curioso, ¿verdad? claro. Porque estamos bien enclavados en la iglesia comunidad. Sí, Estamos bien enclavados en vivir nuestro proceso después de nuestra evangelización en torno a la Eucaristía. sí, En torno a la oración, a la Virgen María, a todas las cosas que son fundamentales dentro de la Iglesia Católica, como una secta protestante va a tener. eh, Tan es así que, por ejemplo, el amor a la Eucaristía en Santo Tomás desemboca en una adoración perpetua a la Eucaristía. A ver, dime un protestante que promueva una adoración no, pues perpetua no, en alguna no, parte, ¿verdad? no. ¿Sí? Mm. Pero lo que quería acá con el padre Rodrigo, ¿verdad? Que es el rollo ahora y el pleito acá no, es Ok, que es algo que yo he analizado. Yo en Zaragoza, había antes que yo un sacerdote familiar de unas familias de ahí de un pueblito de Zaragoza
que era sacerdote, ¿verdad? Pero en realidad él no fue de ahí, ¿verdad? Y en ese sentido se puede decir que yo fui el primer sacerdote del municipio. Ahorita hay otro que también es del mismo lugar donde era el padre Machado, ¿verdad? Ajá. No era de ahí la familia, de ahí del barrio El Saucito, ¿verdad? En Zaragoza. ¿Verdad? Pero sí pude palpar por consecuencia de que hubo una misión de seminaristas de los misioneros de la Natividad de María, cuando yo me ordiné de 2 semanas, entonces empieza a hacer como así un poquito despertar de vocaciones, ¿verdad? Pero cuando Ujú. empieza la evangelización, viene. Entonces no hubo de esa época, sacerdotes o jóvenes que realmente culminaron, ¿verdad? Muy bien. Pero Ujú. lo que sí se puede decir que muchos intentaron, muchos algo que como que no, que estaba dormido, algo como que nunca había sido una posibilidad. Muchos de la gente de aquel tiempo pues pensaba también, así como mi papá, ¿verdad? Y no me extrañaba, si para mi papá era una locura que yo me hubiera metido al seminario, pues la gente me veía de igual manera, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro, sí. Tenía una tía, nosotros llamamos la tía Jesucita, que fue como nuestra nana cuando nosotros éramos pequeños. Cuando ella se dio cuenta que yo me iba al seminario, lloraba como si me hubiera muerto, ¿verdad? ¿Sí? Y cuento una anécdota muy, muy, muy significativo de cuando yo me ordené, hubo un muchachito que se quiso ir al seminario inmediatamente, ¿verdad? Wow. Y los papás no lo dejaron ir. Y una expresión de la mamá: prefiero verlo muerto antes que esté en el seminario. Qué Pues triste, en esa qué fecha el niño triste. se murió. O sea, él ¿Oh, murió, murió? murió, sí. He tenido poca relación no mucha relación, como todo donde voy pasando, muchas veces no hay la relación que se tiene antes, pero esta mamá se volvió una persona con una devoción bien especial a la Virgen María Niña, de tal manera que ella trabajó o seguirá trabajando, no estoy muy informado, en la ciudad de Chihuahua difundiendo la devoción de María Niña. O sea, hubo una conversión por algo bien tremendo, porque ella lo pidió. Sí, claro, Ella lo pidió y así fue. así fue. ¿Va? O sea, las circunstancias, todo, ¿va? Yo desconozco mucho, pero así fue. Entonces, hay un florecimiento de vocaciones, y de todas, ¿verdad? Que no se habían No, no, dado no, no, no antes, se o habían sea, dado antes antes. y, Ujú. y con cosas que también dentro de cuando, porque también se tiene que decir, hay un muchacho que yo tenía mucha esperanza, ¿verdad? En que se llamaba Juan Carlos, porque él ya murió, ¿verdad? Se llamaba Juan Carlos y bueno, pasa el tiempo, una familia muy religiosa, muy buena la familia, ¿verdad? Pero pues eh, él llega a Zaragoza y se hace comandante de policía y bueno, toman otros rumbos, ¿verdad? Sí, sí, Muy diferentes a los que uno se imagina, ¿verdad? Que se van a sí, tomar, ¿verdad? claro. Y luego llego a Casas Grandes y en Casas Grandes ya hay con una claridad más mejor acerca de la evangelización. Se empieza de nuevo a hacer la evangelización ahí y empiezan a florecer las vocaciones de nuevo, ¿verdad? Ya en Zaragoza. Ujú. Y en Zaragoza también ya con más claridad. De hecho, históricamente hablando, el padre Rodrigo lo conoce, un movimiento dentro de la misma congregación que se le llama Amiguitos de María Niña, ¿verdad? Ok. Ahora son Ujú. Amiguitos de María Niña. En aquel tiempo en Zaragoza, ¿verdad? Y te puedo mencionar, por ejemplo, a Vero Muñoz, de las que ustedes conocen, Sí, a Norma Muñoz, sí. a Yulma, a Perla, todas ellas fueron de ese pequeño, en Zaragoza era muy pequeño todavía, pero ya era amiguitas de María Niña. Fueron de las primeras consagradas a María Niña Oh, wow, ahí en sí. Zaragoza. Sí, sí, las conozco. Entonces, empieza también en Casas Grandes, pero en Casas Grandes ese grupo era de puras niñas, no había hombres, no había varones. Entonces en Ok. Casas Grandes, ya estando yo ahí, incluyo a los varones, ¿verdad? A los amiguitos, y ahí ya es amiguitos de María Niña, ¿verdad? Y empieza el florecer. Te puedo mencionar muchos, ¿verdad? Porque ahí hubo muchos muchachos que estuvieron por largo tiempo en el seminario. Pero ahí ya hay alguien que llega.
¿verdad? Es el padre Mauricio, que está ahorita aquí en Dallas, ¿verdad? Y salió de ese, de Mauricio Amiguitos de Gómez María Sosa, Niña. de Amiguitos de María Niña, y de hecho, no con la misma claridad que se tiene ahora de la evangelización, pero este muchachito tenía 13 años, ¿verdad? Cuando tuvimos también otra misión de misionero de la Natividad de María, ahí en Casas Grandes vinieron todos los seminaristas, ¿verdad? En ese tiempo fuimos con el equipo de Miguel Mancilla, allá de Ciudad Juárez, fuimos al seminario, ¿verdad? A dar el querigma, ¿verdad? Que se iba a trabajar en Casas Grandes, Sí, en la misión, ¿verdad? Entonces fue una sí. misión grandísima. Fueron cerca de 800 personas quien vivieron el retiro de evangelización, Wow. ¿verdad? Pero mencionando a Mauricio, todavía estaba ahí, era un adolescente. Y él, junto con los amiguitos de María Niña, que también eran de otro movimiento de la iglesia que se llaman los Tarcicios y las Cinecitas, ¿verdad? Okay. Adolescentes dentro Ajá. de la adoración nocturna mexicana, ¿verdad? Y ellos, los amiguitos de María Niña, que eran los mismos que estaban en los Tarcicios y las Sí, Cinecitas, sí. coordinaron el equipo de oración, ¿verdad? De el retiro que se estaba dando, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Y eran niños Era niño, sí. desde los 13 a los 6 7 años y tenían jornadas de adoración al Santísimo de 12 horas diarias durante toda la semana que se llevó el retiro, ¿verdad? Y él era el Wow. coordinador, ¿verdad? Él era el coordinador, Mauricio. Mauricio, sí. Mauricio. Okay. Precisamente ahora lo vi en la última reunión que tuvimos de ejercicio de sacerdotes Sí. y le pude dar una tarjeta como las que Oh. damos aquí, donde yo le decía Sí. que ese momento fue muy clave para mí y yo lo recordaba a él coordinando eso. Bueno, pues es el primer sacerdote, ¿verdad? Y ahora Wow. ya Okay. conecto pues con la cuestión de Sí. que de estando aquí, que está el padre Rodrigo, un sistema de evangelización, ¿verdad? Que está dando frutos en diferentes áreas, porque ustedes mismas Sí. lo conocen, muchas parejas se casan, Sí. muchos protestantes Sí. se hacen católicos, Sí. muchos católicos que se fueron han regresado, Sí. este, hay un sistema que abarca todas las áreas de una vida familiar, ¿verdad? Claro. Y luego, pero para mí, por lo que decía el padre Rodrigo, pues es la corona, para mí son las vocaciones sacerdotales. ¿Va? Claro que Entonces, sí. ya aquí ya era lo que quería Ahí decir, viene ya la sorpresa. hacer Okay. esa pausa, ¿verdad? Okay. Porque en el transcurso de ese tiempo, pues sus papás de Rodrigo se evangelizan, sobre todo su mamá, ¿verdad? Y yo creo que tomó en serio, Padre, ¿verdad? entonces su mamá fue de las primeras. Más o menos que Más o menos. como en el 2003. 2000, no 2003 sé, se casi, evangelizó su mamá casi. de Rodrigo, ¿verdad? Entonces, a raíz de la evangelización de ella, llega Rodrigo a María Niña. Y ya de ahí yo creo que él nos puede contar, ¿verdad? Sí, sí, es que yo Sí. recuerdo a Padre Rodrigo, pues de muy jovencito en sí, porque ahí me tocaba ser, yo era catequista de María Niña y me tocaban los jóvenes, ya de 15 para arriba. Y si no estoy mal, usted recuérdeme, Padre, usted estuvo en algunas de esas clases en María Niña. Ahí me Sí, tocaba con Mónica Pineda, ahí me tocaba con Rocío. Estaban, estaban también padre Rodrigo, también llegaba ahí a la clase, estaba también Sammy, este, Sergio. sí, Sergio, usted recuérdeme si estuvo en una de esas clases ahí conmigo o no le tocó. También. Yo estuve más tiempo en el grupo más chico, que Ah, era el que ok. traía a Araceli Murillo. Sí, sí, Pero ok. ya después pasé también, me tocaron unas pocas clases con usted y con Ok. Mónica. Ah, Sí, sí, qué bueno. también, con todos ellos. Pues bienvenido, padre. Muchas gracias. Cuéntenos más desde ese tiempo que usted, pues sus papás fueron evangelizados y luego, pues usted lo que vivió dentro de Así la es. evangelización. Sí, como acaban de mencionar, mis papás vivieron el retiro de evangelización más o menos como en el 2003. Ellos fueron invitados por Marilú Mesa, que seguramente también la han de Ah, conocer sí, los que son claro. de Santo Tomás. Sí,
Ella fue, mi mamá trabajaba donde ella trabajaba y ella la invitó. Ellos vivieron el retiro y después de eso, pues ellos toman la decisión de casarse y entonces empiezan todo ese proceso y nosotros nos faltaban algunos sacramentos, yo iba a hacer la primera comunión, mis hermanos también, entonces nos metieron al catecismo y ya estando en el catecismo llega la invitación a ir a María Niña. A mí me llamó mucho la atención cuando íbamos a la misa de dos, el coro de niños, un coro grandísimo con muchos Sí, lo guitarristas, recuerdo, muchos niños sí. cantando, entonces eso me llamó la atención y dije, a mí me gustaría estar ahí y por querer estar ahí me metí a María Niña y ya estando en María Niña, me meto al coro y me gustó mucho María Niña porque se vivía un ambiente cristiano. Antes yo me iba a jugar al fútbol con otros amigos de la escuela y de repente pues allá que las groserías, las travesuras. Sí, sí. Y entonces me metí a María Niña y ahí también nos íbamos a jugar deporte, nos íbamos al parque y también hacíamos travesuras y también de repente nos portábamos mal, pero ya tan siquiera estaban ya nuestros papás Ya no era de tanto cerca. religioso, ya podían Sí, jugar y hacer otras cosas, sí. sí, claro, ya era un ambiente más cristiano. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Después de ahí, del coro, pues entro a lo que es el coro de evangelización. Y en el coro de evangelización, para entrar a ese coro, tenía que vivir mi retiro de evangelización y estar en pequeña comunidad. Entonces hago eso, vivo mi retiro, que la verdad sí fue un encuentro vivo y personal con él. Yo creo que ya lo venía conociendo, pero el vivir el retiro reforzó más mi relación con Dios. Y de ahí ya se vino un momento más fuerte, pues en mi relación con Dios y en mi vida de iglesia y de comunidad, porque empiezo a ir a todos los retiros, a los del coro nos toca ir a todos los retiros, hasta los de matrimonios y mamás y papás solteros, y todo eso fue una gran bendición. La convivencia, el estar ahí, los temas, todo realmente que fue una Padre, ¿y gran en qué año bendición. vivió su retiro? En el 2005, 2005. sí. De casualidad no fue en un octubre 15 porque yo ahí lo viví, Sí, a lo mejor sí, no recuerdo bien la fecha, recuerdo el pero fue el año, 2005. pero el padre Sergio, me acuerdo que el padre Sergio también estuvo Ay, y también entonces vivió. sí, padre, Somos del porque sí, mismo. porque somos del mismo Sí, entonces. ok, Sí, yo también en octubre y el padre Rodrigo también en octubre. sí, el Padre padre Sergio. Sergio. Y de hecho estuvimos en el mismo grupo, el padre Sergio y yo, con el mismo Wow. pastor. Mismo Sí, pastoreo. mismo pastoreo. Y no recuerdo su nombre, padre. Pero sí, sí estuvimos en el Sí. mismo grupo, el padre Sergio y yo. Wow, qué padre. Sí, ¿Y, y y, así y fue qué todo pasó? esto. ¿Cómo fue ese llamado para usted? Ya tiempo de estar ya en comunidad y estar en todo este proceso fue cuando pues el padre me hace la pregunta y fue precisamente en un campamento de María Niña, bien lo recuerdo, estábamos jugando básquetbol, Sí. yo me acababa de sentar y estaba viendo el partido y de repente se acerca el padre, ¿verdad? Él se acerca Sí. y se acercó así bien cerquita y me vio a los ojos y me dice, mi hijo, ¿le gustaría ser sacerdote? Y sí, fue una Wow. mirada muy bonita, una mirada muy tierna. Y ahora yo lo interpreto como si fuera el mismo Jesús quien me estuviera diciendo, hijo, ¿te gustaría ser sacerdote? Y en ese tiempo, yo como pues me agarró de sorpresa, así como me agarró de sorpresa esta entrevista. Ah, sí, sí, sí. Es que las Sí, sorpresas son más chidas. Sí, exactamente. cierto. Sí, esas miradas penetrantes, ¿verdad? Así es, exactamente. Y entonces fue cuando pues yo le dije, no, padre, pues yo me quiero casar y tener una familia. O usted tenía sus pensamientos de Ujú. casarse y tener hijos. Yo creo que eso es lo normal en cada joven, Sí, sí, sí. ¿verdad? El tener una carrera, el tener Pedro, éxito en la vida. padre, para el tiempo que el padre le preguntó esa pregunta, ¿usted no lo tenía en mente? No, yo no lo No. tenía en mente, no había pasado por mi mente. Sin Ok. embargo, pues ahí ya me preguntó y ya pues yo dije, pues me olvidé de eso, como si no me hubiera preguntado. Y ya luego pasó el tiempo, pero como que ya se había quedado ya esa espinita. Y un día también, precisamente después de una misa de todos los santos, el padre nos invitó a comer a unos cuantos y ahí yo me acuerdo que pues para tener un poquito de qué platicar, se Sí, me sí. ocurrió preguntarle
de qué se trataba el seminario. Wow. ¿Ya le devolvió otra pregunta? Sí. Okay. Y yo no tenía pues interés, pero pues yo quería pues saber de platicar de algo, Sí, romper el hielo, sí, exacto. Y entonces ya me empezó a platicar todo lo que se hace en el seminario, el deporte, el estudio, la oración, las misiones, los paseos, la convivencia, todo, ¿verdad? Y eso, cuando él me iba platicando todo eso, se me iba haciendo bien interesante. Y yo no sé, como que fue Dios ahí que fue infundiendo en mí una inquietud, un interés, de tal modo que yo pensé, esto puede ser para mí. Y cuando llegué a mi casa, busqué a mi mamá, ella estaba lavando y le dije, ma, yo creo que me quiero ir al seminario. Wow, así de Sí, rápido. así de rápido y ella no supo ni qué decirme. Yo Wow. creo que ella y mis papás pensaban que era como cuando yo decía que quería entrar al karate, quería entrar al Sí, fútbol, sí. a esas cosas que las hacía y luego ya cambiaba de interés. Sí, sí. Y entonces, pues no tomaron muy en serio. Pero yo empecé a investigar, empecé a convivir más con el Padre. De hecho, algo que fue una diosidencia fue que pues se me dio la oportunidad de acompañarlo a lo que es las oraciones pro vida que se hacen afuera Ah, de la sí, sí. clínica de abortos. Sí, sí, los 40 días por la Así vida, sí es, lo recuerdo. Ajá. claro. Y entonces ahí pues nos teníamos que levantar bien temprano para ir. Yo le decía, sí, padre, yo quiero ir, pero yo nomás quiero ir el miércoles de ceniza. Y él decía, no, vamos los 40 días. Y ya fuimos los 40 días. Lo que estaba diciendo el padre Rodrigo, que nos empezamos a tener una, después de esa, ya cuando él me hizo todas esas preguntas y yo empecé a platicar del seminario. Yo siempre he platicado de mi vida de seminario con mucho entusiasmo porque fue una vida muy feliz. Mi vida en el seminario, ¿verdad? Entonces, cuando él ya empieza con la inquietud, bueno, yo ya no cometí el error de preguntarle muchas cosas directamente, dije, sino que yo pensé, este ya está cayendo. Ay, padre. Y luego él Sí. termina su high school y luego queda un tiempo así como en que entre qué voy a hacer, que sí, que no, y es cuando llega ese tiempo que empezamos a convivir. Y lo invito, ¿verdad? A lo que él estaba diciendo, ¿verdad? De los 40 días por la vida, ¿verdad? Y Sí. bueno, nos dio la oportunidad de convivir más porque nos levantábamos muy temprano, entonces para no ir yo hasta su casa, ¿verdad? Que en la madrugada decía, padre, pues quédese, en aquel tiempo le decíamos Rorro, Sí, sí, Rorro, pues sí. quédese aquí en la casa y luego ya aquí nos vamos y luego ya. Entonces, pues ahí empieza otra parte, ¿verdad? La que yo observé mucho en él, su crecimiento, ¿verdad? Y bueno, Sí. es muy importante, yo creo, el tratar el punto de cómo los 40 días por la vida trae algo también importante, ¿verdad? Que son de las cosas, como él decía, diosidencias que Dios va poniendo Sí, no para arranques, sino para continuidades en las cosas claro. que Dios está preparando por nosotros. Entonces, en el siguiente continuamos, de aquí continuamos para conocer un poquito más ya Rodrigo va a ser el del micrófono, ¿verdad? Porque va a continuar con el micrófono, pero sí me gustó hacer este paréntesis para decir la importancia de ese evento. No, le agradecemos muchísimo y yo creo que nos quedamos picados, padre. Queremos continuar escuchando pues su historia, muy interesante. Y pues espero y nos sintonicen para el próximo video. Espérenlo muy pronto, ¿verdad, padre? Sí, sí, Claro. háganle ahí un clic. Yo no sé mucho de esas cosas, suban la manita o bájenla, Sí, sí, ahí manden apriete corazones, lo que ¿verdad? tengan que apretarle. La gente ya sabe, Sí, padre. la gente ya sabe más que yo. Háganlo, ¿verdad? Para que vayan pudiendo tener seguimiento de todas esas cosas que vamos a estar haciendo aquí Sí, en el claro. canal de cierre, Cierre Sistema Integral de Evangelización, los a Heraldos los del del Reino. reino. Que pasen buen día, buena tarde, buena noche, que los bendiga a Muchas todos. gracias.